acelerarle un poquito, influenza. Digo, creo que influenza es algo que el mexicano, al menos desde aquel meme del puerquito, ¿no? Claro. En la influenza del 2009, en la pandémica, que debo reconocer que también se vivió una suerte de... pues fue similar el temor, el miedo y el encierro y todo, aunque yo creo que nunca fue de la magnitud que fue como con COVID, que sí, pareciera que ese es nuestro comparador ahora. Pero históricamente la influenza ha sido una enfermedad que le pega duro a la humanidad, ¿no? De recordar la gripe española en 1918, bueno, que se mete. 2 años duró. Y además creo que mató 1/3 de la comunidad, de la población de Europa, o más o menos, si no recuerdo. Bueno, ahí les confirmo el dato. Y tantos mil muertes. O sea, que en aquel tiempo, en 1918, era un montón de gente, ¿no? Y bueno, ahora sabemos, ¿no? Que influenza es una enfermedad que afortunadamente tiene tratamiento, tiene detección relativamente fácil. Oportuna, claro. Ahí sí puedes, en función del cuadro clínico y de la estación y el estado de vacunación y tal, pues ya puedes ir a un laboratorio público-privado y te harán una prueba si reúnes la definición operacional, o si es privado, pues te la hacen porque tú la pidas, ¿no? Pero que de cierta manera es una de las ventajas de los sistemas de salud públicos, privados en otros lugares, ¿no? Como en Europa o en Estados Unidos, donde pues si tú quieres ir a pedir una prueba, te la hacen y punto. O sea, y entonces aumenta el umbral de detección, pero bueno, eso también aumenta el costo y también no estamos como para estar tirando el dinero. Pero sí, esencialmente, números, estamos en estación, ya empezó la estación de influenza. Yo creo que en mi práctica privada he visto ya algunos casillos positivos con sospecha muy alta y que hemos dado tratamiento, pero además ya empezó la vacunación de influenza, ¿no? La campaña nacional de vacunación, ¿no? Así es. De hecho, inicia en septiembre. Okay. Y debe de vacunarse toda persona de 6 años en adelante. Ya está documentado que se pueden vacunar. Obviamente, las poblaciones de riesgo, que son las que primero se van a vacunar, son los extremos de la vida. Claro. Y si tú te vacunas ahorita... O sea, abuelitos y morritos, ¿no? Y niños muy chiquitos, ¿no? Te vacunas ahorita en septiembre, octubre, estás protegido para la temporada alta de influenza. Claro. Que es donde se dan la mayoría de los casos, que ya los estamos empezando a ver definitivamente. Ya me parece que ya. ¿Tú ya estás vacunado de influenza? Ya. Tú ya estás vacunado, porque además es importante. Claro. Nosotros somos personal de salud, tenemos que estar vacunados. O sea, primeros que debemos estar vacunados. Porque pues, afortunadamente o desafortunadamente ese es nuestro privilegio o nuestra cruz, ¿no? Y bueno, la vacunación es efectiva. Hay un tema ahí alrededor de la vacunación. Creo que de influenza sabemos mucho, no creo que valga la pena abundar tanto en el tema de la enfermedad. Es gripa, dolor de cabeza, mucho dolor de cuerpo, mucho dolor de espalda, escurrimiento nasal, etcétera, etcétera. Y que hay un montón a influenza A, B y todas sus diferentes variedades, ¿no? Por ahí hoy, hace rato platicábamos que ahorita acaban de detectar una variante, bueno, una cepa de influenza que aviar, parece H5. Que es aviar y que esas, bueno, no tienen la transmisión que tuvo el COVID, pero la mortalidad me parece que es similar en términos de contacto. De hecho, es algo que se mencionaba mucho durante la pandemia, que hablaban acerca de que la mortalidad pareciera que es más alta en cuestiones de influenza, pero que como el COVID tuvo como mayor relevancia, hubo encierro, o sea, realmente fue como lo que impactó. Más el impacto económico, claro. Laboral, o sea, bueno, y el gente tiempo, no porque trabajo. Recordemos la influenza del 2009 fue 1 año. Sí, a lo mucho. ¿Cuánto llevamos ahorita de pandemia? No, vamos para 3. Y no declaran todavía Tedros, el doctor Tedros, el de la OMS, acaba de salir a decir, pues no se acaba y entonces, exactamente, bueno, ¿no? Porque ahí viene la sexta ola eventualmente, ¿no? Exacto, ¿no? Que recientemente en las noticias se habla acerca de la sexta ola en Europa, ¿no? Sí, por ejemplo, claro. ¿no? Entonces, que ya están teniendo casos. Pero bueno, se está viendo, ahorita llegamos al COVID, pero porque pues, seguro vamos a hablar de ello. Pero a ver, cosas importantes de la vacunación de influenza. Hay una gran cantidad de gente diciendo, no te vacunes porque te va a dar Guillain-Barré, no te vacunes porque te da influenza cuando te vacunas contra la influenza. A mí me dio gripa y me puse re mal y acabé en el hospital porque me vacuné de la influenza. O sea, esto aterrizándolo en números científicos puntuales, ¿esto es real o no es real? O sea, vale la pena que nosotros se lo podamos decir a la gente, decir, a ver, o sea, si tú tienes gripa, pues güey, no te vacunes, o sea, eso es como lo habitual, ¿no? O sea, porque además la enfermera te batea en la puerta, ¿no? O sea, tiene gripa y va para atrás, ¿no? A los niños y así, pero la realidad es, o sea, ¿tiene todos este perfil de efectos adversos o no? O sea, documentados
puntualmente? Creo que es mejor decir quién no se puede vacunar. Ándale, eso estaría buenísimo. ¿Quién sí se puede vacunar? Pues todos. ¿Quién no se puede vacunar? Definitivamente sabemos que la vacuna, el método de cómo se hace la vacuna, puedes encontrar que todas las personas que son alérgicas a la proteína del huevo, definitivamente por el riesgo de sufrir una alergia o algo así, pues a lo mejor no debían de vacunarse, ¿no? Sí. Fuera de eso, creo que no habría ninguna otra contraindicación. ¿Tú has conocido a alguien alérgico al huevo? Digo yo. Yo no, en toda mi vida no. He conocido. Digo, no sé, el mexicano come huevo. Sí, bastante, claro. ¿no? O sea, como desde el principio. Diario, creo. Claro, yo no, en realidad en mi vida nunca he conocido gente alérgica a los colorantes, pero Ajá, sí, colorantes. me acuerdo, tenemos sí, una compañera en la ajá. secundaria que tomaba un bubaló o alguna cosa de estas Ajá, rojas Amiga, y se con ponía... el cheto, Sí, igual. claro. Bueno, eso es muy Entonces, diferente. A lo mejor muy eso diferente. lo podemos apuntar para un siguiente tema del Claro. podcast. Bueno, entonces... No se deben de vacunar los que tienen alergia al huevo y principalmente extremos de la vida, gente con comorbilidades, gente con cáncer, con quimio, con Estados de inmunosupresión. Estados de inmunosupresión que nos los han repetido hasta el cansancio con el COVID, pero bueno, ya lo saben, VIH, cáncer posquimio, diabetes, hipertensión, extremos de la Pero vida. ojo, VIH en etapa de SIDA. El paciente que tiene VIH se debe de vacunar. Sí, la persona que vive con que VIH. vive con VIH se debe de vacunar. Hay Sí, que quizá decirlo. eso es cierto. Cuando estás en un estado probablemente donde no tengas tratamiento antirretroviral Exactamente. y desconoces tu estado de inmunosupresión en relación a los linfocitos CD4 y la carga viral y tal, a lo mejor no vale la pena vacunarte todavía o asesorarte bien con tu médico del Capacits, del IMSS, de Bienestar, tu infectólogo privado, etcétera, porque sí es muy relevante esa parte. Y bueno, chismes de la influenza. Me gustaría dejar claro este tema del Guillain-Barré. ¿Es real o no es real? ¿Se asocia a la influenza? ¿Se asocia a la vacunación de influenza o no? ¿Lo sabemos? ¿No lo sabemos? Yo medio leí un poco ahí y decía que, pues no. En realidad no, o sea, en realidad han sido cosas como muy fortuitas, doctor. O sea, realmente no es que haya algún estudio que haya demostrado una asociación realmente con la vacuna. Incluso pudiéramos seguir la misma línea de que mencionaba Oscar respecto a que todos nos deberíamos de vacunar, o sea, contra influenza sobre todo, porque previene o sea, una prevención de la mortalidad increíblemente, o sea, yo he revisado las estadísticas y realmente muy pocos factores de riesgo son los que se asocian con la defunción por influenza, incluso aún vacunados, pero realmente como tal, esta enfermedad que usted menciona, no he leído nada hasta el momento. Sí, la polineuropatía ascendente, ¿no? Claro, bilateral. yo no. Pero bueno, por ejemplo, que algo que es relevante, creo que justo diste en el clavo en el tema de la vacunación. Esta información de los Guillain-Barré, yo odio a los anti-vaxxers y les mando saludos y ojalá no vean este podcast. Y si lo ven ahí me escriben abajo y no, incluso saludan a mi y es jefa. que Pero precisamente es que esa es información que usan ellos, ¿no? Así es, O sea, son sus argumentos. exacto. Pero no hay estudios que lo avalen como tal. Los casos que quizás se dieron en algún momento y que sonaron han sido por farmacéuticas que han estado detrás Sí, claro. de eso. Y inclusive se comprobó con algún proceso de la vacuna del COVID que igual decían que a algunos niños les causó algún problema, algunas Claro. detalles. Pues sí, Guillain-Barré igual lo mencionaron, ¿verdad? Sí, por claro. supuesto, Pero por supuesto. inclusive salió un artículo, pero luego salieron desmintiendo y que era porque retiraron el artículo porque había un movimiento. Claro. Ya ahí voy a... Si logramos consumar la oportunidad y logramos que alguno de la gente que nos está viendo nos pague un vuelo, voy a invitar a alguno de nuestros amigos ñoñazos que se dedicó a bajar de la nube ciertos tratamientos en el país y en el mundo. Conozco a Javier Mancilla y otras gentes que bajaron a la ivermectina del púlpito en el que la tenían y todo esto se volvió como una moda del retraction watch, ¿no? De todos estos... Había un journal que se dedicaba a publicar lo que habían quitado porque era información falsa, información pues, incorrecta, y que estaban... O hacían extrapolaciones de la información de ciertos experimentos a conveniencia y que no tenían sustento científico o realmente validez con el método que ellos realizaron o validaron ese estudio. Sí, claro, totalmente. Entonces, realmente todo es cuestionable viendo desde la perspectiva de, ok, esa información que yo generé
a través de un experimento, ¿realmente es aplicable en el cuerpo humano? O sea, realmente esa es la cuestión. Y un poquito sumando a la información que dieron es que incluso podemos verlo actualmente con la vacunación de COVID. Ciertamente existieron casos aislados, pero no es una serie demostrable de efectos que uno pueda decir, sí, esto más esto, o sea, la vacunación me va a dar siempre la aparición de esta sintomatología o la asociación con una enfermedad, que yo creo que es lo que siempre tenemos que tener bien claro, que el hecho de la vacunación no, sí es cierto que aparecerá algún caso fortuito, pero que no es directamente responsable. Sí, o sea, todas las vacunas, todas, o sea, no nada más influenza, o sea, todas las vacunas pueden tener un efecto adverso, pero al final lo que tú buscas cuando tú produces una vacuna y la administras a un ser humano es tener un efecto, ¿no? Y o sea, una respuesta. Buscas una respuesta. Y le voy a decir algo, ¿no? Yo creo que cambiaría eso de buscar respuesta, un beneficio protector, o sea, que el beneficio siempre supere a los riesgos, que yo creo que es lo que siempre nos inculcan en la escuela de medicina. Y es, en conclusión, eso en realidad, vacunarse contra influenza supera por mucho el beneficio que el riesgo, ¿no? Claro. Y además, pues, también hay que hacer el hincapié de que tanto la vacuna de COVID como la vacuna de la influenza no previenen el contagio, ¿no? O sea, claro, eso es muy relevante. Previenen enfermedad grave. Porque ahora todavía hace poco en uno de los chats con mis colegas médicos, ¿no? Creo que tú lo viste ahí, que alguien estaba muy asiduo a subir, que estaban discutiendo que Pfizer, no sé qué. Digo, le daremos hilo en algún punto después, pero para fines prácticos, que Pfizer había mentido o que alguna compañía había mentido al respecto de que la vacuna no se había hecho para prevenir la enfermedad, sino fase 3, ¿no? Exacto. Yo creo que más bien interpretaron los resultados de la fase 3. Claro, y es que yo creo que es válido porque ellos establecieron sus criterios para evaluar la eficacia de la vacunación. Ellos jamás dijeron, oye, voy a prevenir voy a el dejar contagio. de que voy a romper porque pues no es un tratamiento, claro, es una prevención. En ningún momento dijeron, persona vacunada es igual a no morir. Exacto, claro. Pero además, que es importante mencionarlo, o sea, la autorización de la vacuna Pfizer vino como anillo al dedo al mundo, o sea, no a alguien o a algún país, sino al mundo en general. O sea, estaba encerrado, económicamente paralizado, laboralmente paralizado, había una gran cantidad de crisis en muchos países, sobre todo nosotros, tercer mundo, o sea, bueno, Latinoamérica quizá, y esto pues vino a salir a ayudar a que se activaran algunas economías y por supuesto a salvar grupos susceptibles, o sea, de gente que nosotros lo vimos, o sea, el cambio se notó mucho en enfermos graves, cuando tuvimos un hospital lleno, o había hospitales públicos y privados llenos de pacientes con neumonía grave, se empezaron a ver muchos contagios, pero ya estaban en casa, ya estaban en seguimiento y entonces prevenía mucho. Ese es el objetivo también de la vacuna contra influenza. Vas a tener influenza, pero no te vas a morir, perdón, Toño. Claro, no, y haciendo el homólogo, aterrizando la comparación con la vacunación de influenza, yo revisé una estadística, de hecho aquí la tengo, es un periodo de 2010 a 2018 y es increíblemente el descenso de casos de mortalidad, o sea, no hablando de quién sí contrajo la enfermedad, no, o sea, realmente sí, claro, la variabilidad te va a dar, pero pues exactamente, te va a dar menos feo, ¿no? Quizás si no tengamos los datos actualmente de 2020 para acá, o sea, digo, no los tengo porque no los busqué. No, seguramente todos se enfocaron en COVID. En COVID, exactamente, que es lo que yo creo que va a pasar si nos pusiéramos a revisar. Pues realmente yo creo que a lo mejor incluso no veríamos tantas defunciones por influenza, ¿no? Y creo que eso es lo relevante porque también durante la época de COVID cabe mencionar que se promocionó mucho la vacunación de la influenza, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso también propició, o bueno, más bien COVID vino a propiciar educación en la población en general, porque yo me acuerdo que incluso hubo una asociación en 2009 con el lavado de manos que decían que en esa época IMSS sacó como una estadística donde las enfermedades gastrointestinales disminuyeron radicalmente en época de influenza del 2009. Sí, claro, y esta asociación
se vio descrita, bueno, nosotros conocemos a una de las gentes que describe esta casuística en Alemania, que es nuestro amigo Gibran Rubio. Claro. Él hace un estudio en Alemania donde recoge los datos y ve cómo la característica de las infecciones virales cae, o sea, toda la prevalencia, o sea, los casos nuevos de infecciones virales respiratorias caen a partir de que existe el lockdown cuando todo el mundo se encierra, pero que además te meten así con letra de sangre, ¿no? O sea, lávate las manos, estornuda el uso del cubrebocas y todo esto. Y obviamente cae, pues es que previene, ¿no? Claro. Y algo que es crucial también, y hay que entenderlo, porque fue la realidad. También dejamos de buscar otros virus respiratorios. Sí, por supuesto. Nos enfrascamos en COVID, porque es lo que nos estaba matando en ese momento. Y mató mucha gente. Tienes razón, sí. Que bueno, allá esos compas pues tienen mucho dinero, mucho recursos, tienen dispendio, ¿no? Que por cierto, nuevamente, si alguien nos está escuchando y quiere ayudarnos a detectar virus respiratorios, está padrísimo porque sería excelente. Se pónganse en contacto con nosotros, pero sí, o sea, eso es importante. Ellos tenían billete y analizaban y guardaban las muestras y entonces decían, bueno, ya estos que salieron COVID negativos, pues que tuvieron, ¿no? O sea, porque de hecho claro, es algo que debemos de hacer, es algo que nosotros deberíamos de hacer, que casi debería ser una vigilancia activa. Que creo, se hace en centros muy grandes, pero bueno, también en centros de crecimiento se puede o se debe de hacer. Aterrizamos influenza, pues hay que vacunarse, hay tratamiento, todos conocemos el tratamiento, hay oseltamivir, hay otros tratamientos ya, Zanamivir, hay que es nasal. Sobre todo decir que es una vacuna que ya está aprobada. Es ahí, claro, un tratamiento aprobado. Que ya está aprobado. Sí, claro, ahí no hay tema. Que bueno, ya nos podríamos poner un poco ñoños a decir que hay resistencia a los oseltamivir y todas estas cepas. Buenísimo, pero bueno, ya creo que no cae dentro es el propósito de ahorita del podcast, ¿no? Ahora, vamos te cansa la ciencia. Sí, yo sé, pero bueno, es que tampoco podemos hablar de tantas cosas. Aparte aquí nos van a salir